Hola, mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Romero, estudiante de Administración en la Universidad César Vallejo. El día de hoy haremos una breve reseña de la vida y obra de César Abraham Vallejo Mendoza. También mencionaremos sus valores, los principales con los cuales nos identificamos. Somos el equipo número 5, conformado por Vanessa Romero Díaz, estudiante de Administración de Empresas, y Yulisa del Castillo Bravo, estudiante de la carrera de Derecho. César Abraham Vallejo Mendoza, considerado como el más grande poeta peruano, representante imprescindible de las letras hispanoamericanas y referencia vigente de la poesía mundial. Aunque es reconocido por su labor lírica, Vallejo también desarrolló sus intereses en los diversos géneros literarios como la narrativa y el teatro. Nació un 16 de marzo de 1892 en un pueblito llamado Santiago de Chuco del departamento de La Libertad. Sus padres fueron María de los Santos Mendoza Gurrionero y Francisco de Paula Vallejo Benítez. César fue el menor de 11 hermanos. Su nacimiento fue muy bien recibido por la familia, quienes lo llamaban cariñosamente el Chulca. Vallejo creció en un ambiente donde el hambre, la pobreza y las injusticias cometidas contra los indios de la región eran habituales. Asistió en la Universidad de Trujillo en 1913 hasta 1917, donde estudió Derecho y Literatura, escribiendo una tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana, la misma que se publicó en 1954. El primer libro de poemas de Vallejo, Los Heraldos Negros, fue publicado en 1919 y se mostró bajo la influencia del modernismo. En 1919 Vallejo publicó su primera obra, Los Heraldos Negros. El poemario destacó su enorme valor lírico. Este libro tuvo rasgos modernistas y trató temas muy recurrentes de Vallejo relacionados con el sufrimiento humano. Dentro de sus principales obras tenemos Los Heraldos Negros, Trilce, Fabla Salvaje, El Tungsteno, Colacho, Hermanos o Presidentes de América, La Piedra Cansada y Paco Yunque. En julio de 1920, Vallejo visita su pueblo natal para asistir a las fiestas del Apóstol Santiago, siendo acusado injustamente de participar en el incendio de la casa de una familia de comerciantes de la ciudad, por lo cual fue arrestado y fue preso durante 4 meses en la cárcel de Trujillo. Dicha desventura no fue tropiezo para el poeta, para que él dejara de escribir. Todo lo contrario, ganó un concurso literario y cuando salió de la cárcel publicó Trilce en 1922. En 1923, Vallejo se fue a vivir a París en busca de nuevas experiencias. Allí trabajó en varios medios latinoamericanos y también conoció a su compañera de vida, Georgette. Continuó dedicado a la escritura y en 1931 publicó El Tungsteno. Se dice también que Vallejo predijo su muerte por el extracto que plasmó en su poema Piedra Blanca sobre Piedra Negra. El escritor menciona ahí lo siguiente: me moriré en París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Es así que Vallejo empieza a sentirse mal de salud en marzo de 1938, por lo que fue internado sin lograr pronto recuperarse, falleciendo así el 15 de abril de 1938 en París a los 46 años a causa del paludismo. Bien, luego de una pequeña breve reseña de la vida y obra de Vallejo, continuaremos con los valores que destacan a este personaje y con los cuales nos identificamos. En esta oportunidad mencionaré 2 de los valores con los cuales me identifico, que son el valor de la justicia y perseverancia. Justicia. Cuando Vallejo trabajaba, percibió las injusticias del pueblo peruano. Un ejemplo de esto está en su obra El Tungsteno, donde señala la explotación y la desigualdad de los trabajadores e indígenas. Vallejo también estuvo en la cárcel injustamente, 112 días apresado por algo que no cometió, y no quería que nadie más tenga que pasar por eso. Al igual que él, estoy en total desacuerdo con las injusticias. Todas las personas tenemos los mismos derechos y debemos ser tratados con respeto. Es por eso que coincido con este valor. Considerando el valor de la perseverancia,
Vallejo tenía este don que era para admirar, ya que fue una persona que nunca se rendía ante cualquier situación. Pese a la carencia económica que presentaba, nunca dejó de luchar por sus sueños y su convicción. También, cuando fue encarcelado por 112 días, nunca dejó de hacer sus proyectos. Y cuando salió de la cárcel, tiempo después, publicó una obra, que en este caso fue Trilce. Al igual que él, me considero una persona perseverante. Pasé por momentos difíciles, pero aún mantengo vivos mis sueños y mis metas, y trabajo en ellos cada día para poder lograr lo que me propongo. Uno de los valores más resaltantes que encontramos en la biografía de César Vallejo es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos narra que a lo largo de toda su vida tuvo aventuras para poder estudiar. No la tuvo fácil, pero tuvo un éxito académico que no fue coincidencia, sino fue el trabajo, el empeño, el esfuerzo que tuvo detrás de ello con su familia, y desde muy pequeños le inculcaron a esforzarse, a estudiar. Destacó también con sus excelentes calificaciones. Le encantaba hablar de filosofía que es la madre de todas las ciencias, aunque como todo niño también era un torbellino de energía. Esto nos cuenta Juan Espejo Asturriazaga, gran amigo de César Vallejo. También tenemos el otro valor que resalta es la fraternidad, ¿no? El poeta Vallejo demuestra el más noble ideal de fraternidad, que constituye toda una poética de la solidaridad, y lo vemos expresados en cada uno de sus cuentos y poemas. En el poema España parte de mí este cáliz se ve expresando su solidaridad con el pueblo español y cómo nos invita a trabajar por ella, ¿no? Invita a sus niños, a todo su pueblo, ¿no? En conexión directa con una sentida defensa de los derechos humanos. Esto nos dice Lidia Irene Vázquez Ruiz. El cuento Cera, poco conocido, pero cuando nos adentramos en lo que nos transmite el cuento Cera, es bastante impresionante porque nos permite conocer cómo era la Gran Lima en aquellos años 20, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito del cuento Cera. Cera, el poeta César Vallejo, está cargado de una profunda introspección, melancolía y desenfreno urbano. Esto es lo que se vivía en los años 20. La elección del lenguaje y las metáforas evidencian un estado anímico de turbación y tristeza. César Vallejo llevaba consigo muchas veces, y se ve reflejado cómo se sentía, ¿no? Esa turbación, veía los cambios, veía cómo había estado de niño, y al salir a las ciudades iba cambiando sus pensamientos, y lejos de enaltecer esa alegría, creo que iba más enfocado hacia la tristeza, porque sentía mucha añoranza por aquel lugar donde él estaba junto con toda su familia. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí en el cuento Cera? Cuento Cera, ¿no? El personaje principal es el Chino Chale, que está envuelto en misticismo, el mismo que prepara sus dados de 2 piezas de mármol, como que si él lo tallara justo a la escultura de sus manos, la hacía a su molde, ¿no? Dando como un resultado, el narrador lo llama los bellos cubos de Dios, que introduce en la historia narrada del juego de los dados de los años 20, ¿no? Esto nos lo menciona Francisco Moncleada en 1967. Tenemos el personaje principal, que es el narrador, que lo representa Vallejo, y el personaje secundario, que es el Chino Chale, que es un asiático. Este tema está cargado de una profunda introspección, melancolía, desenfreno urbano. El lenguaje usado evidencia un estado anímico de turbación y tristeza.
Este cuento se observa una introspección en el juego, el azar, la manipulación del destino, esa habilidad para cambiar la suerte, manejar al azar, manipula el juego. El ser humano manipula el juego. Impresionante cómo es que en el juego se llega a apostar la vida, ¿no? Y esa adrenalina que va surgiendo en el ser humano lo hace más vivencial, ¿no? Asimismo, intenta controlar el destino. Este destino que lo personifica Chale, ¿no? Y representa la opresión humana con la suerte y el control, ¿no? Es una reflexión sobre la naturaleza del azar, la voluntad humana y la tensión entre ambos. Este tema es muy impactante, que explora temas de ciudad, alineación y la lucha por la identificación en un mundo donde expresa la fragilidad humana. Eso es lo que encontramos en el cuento Cera. Para su deleite, los invito a que puedan leer este cuento. Eso ha sido todo por hoy. Yo les agradezco mucho la atención.